Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles sobre este juvenil en cuestión. Ya había hecho otro video hace aproximadamente poco más de 2 meses pensando que a lo mejor la situación de este futbolista, que es Valentín Matlis, juvenil, que hoy por hoy se está desempeñando en la reserva de River, se iba a solucionar, pero lamentablemente las cosas se han complicado para la continuidad de este mediocampista que fue en su momento nombrado como una de las joyas de las categorías menores de River, y me parece que se va a terminar yendo con el pase en su poder. Claramente el tiempo que queda para que pueda firmar su primer contrato es prácticamente nulo. No hubo acuerdo entre la dirigencia y su representante como para que se sellara su primer vínculo, y lo más seguro es que a partir del próximo 2022 tenga que buscar otra institución. Es cierto que no es la primera vez que pasa que un futbolista de las divisiones inferiores se va libre, pero la realidad es que hace un par de meses eran bastantes los que debían firmar contrato y la mayoría lo hizo. En este video vamos a intentar explicarles por qué Matlis no lo consiguió hacer, cómo fue su paso por River y qué le deparará su futuro. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando los datos básicos del futbolista en cuestión. Tiene 21 años, los cumplió el pasado 13 de julio, es mediocampista central para los que no lo tienen visto y seguramente si empezaron a seguir la reserva hace poco no lo tengan muy observado porque prácticamente ha dejado de jugar en la tercera división de River. Todavía no tiene contrato profesional y lo más probable, según la información que se maneja, es que no lo firme y que seguiría con el pase en su poder. En mayo, antes de terminar el anterior semestre, eran 3, más específicamente, los futbolistas que debían firmar su primer vínculo con el millonario antes del próximo 30 de noviembre, en un par de semanas, para que en este 2021 no se vayan libres. 2 de ellos lograron firmar. Alan Leonardo Díaz, arquero que debutó en el Superclásico de mayo debido a la gran cantidad de casos de coronavirus que hubo en el plantel de primera y el de la reserva, y Tomás Gutiérrez, que después de que su representante entrara en conflicto con el club, terminó poniendo la firma a fines del mes de agosto. Por lo que el único que falta sería Valentín Matlis, y no sabemos con esa actitud si va a suceder, y como dije, lo más probable es que no pase. A principios de este año, el San José Earthquakes, equipo que milita en la MLS de los Estados Unidos y es dirigido por el exjugador y entrenador de River Matías Almeida, puso los ojos en él y estuvo cerca de llevárselo, pero todo quedó en un interés y no se avanzó con una oferta concreta que era lo que esperaba River. Sin embargo, teniendo la posibilidad de contratarlo en condición de libre a principios de 2022, seguramente sean muchos los clubes que están esperando que no firme contrato con el más grande para así facilitar su llegada y no tener que poner ni siquiera ni un solo peso para quedárselo. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con Tomás Gutiérrez, que en su momento decidió, por consejo de su representante, dejar de ir a los entrenamientos de la reserva, Matlis siempre estuvo a disposición de la dupla técnica conformada por Juan José Borrelli y Gustavo Fermani, por lo que la situación no es la misma. Sin embargo, su consideración por parte de ambos entrenadores ha bajado mucho debido a que a principios de este año era una de las opciones de cambio constante en el plantel de la tercera división y últimamente no lo ha sido más. El mediocampista no vio acción en ninguno de los últimos partidos de la reserva y su última aparición fue el 27 de julio, hace poco más de 3 meses, ingresando a los 43 minutos del segundo tiempo ante Lanús por la tercera jornada del actual torneo, por lo que todo indica que en un par de días se despedirá del club y quedará con el pase en su poder. Marcelo Gallardo tenía muchas esperanzas en él, por lo menos a inicios de este 2021. Querían que sellara su primer vínculo y que no se vaya porque le ven condiciones y mucho futuro, pero es algo que nunca estuvo verdaderamente en manos del mejor DT de la historia del club, sino en las charlas entre los que deciden las bases de su primer contrato como jugador profesional. Hay que destacar que su agente puede ser que tenga algún que otro ofrecimiento del exterior y es por eso que no se haya llegado a un acuerdo definitivo. A lo mejor está esperando que acabe el año para llevarlo a jugar afuera teniendo en cuenta la situación económica del país y que además seguramente el contrato que le ofrece River sería mucho menor al que puede darle cualquier equipo de fútbol de los Estados Unidos o quien te dice a lo mejor alguno de Europa. Contemos un poco cómo fue la historia de Valentín Matlis, que quizás da pena por cómo se va porque lleva más de 10 años jugando en las inferiores de River y seguramente su deseo personal era continuar, pero según cómo se dan las cuestiones lo más seguro es que no siga y teniendo en cuenta que no viene jugando, no creo que sienta tanto el golpe de dejar definitivamente a River.
Llegó al Millonario en el año 2010, estaba en Estrella de Maldonado, el equipo donde jugó, por ejemplo Marcelo Gallardo cuando era chico, y un día le dijeron si quería venir a probarse a River. Fue, lo vieron jugar y en un par de pruebas por suerte quedó seleccionado. Empezó en las categorías infantiles cuando solamente tenía 10 años y si bien su posición ahora, tanto en la reserva como en la cuarta división, es la de mediocampista central, no siempre jugó en ese lugar del campo. Al principio pasó por varios lugares, además de ser 5, se desempeñó como volante por la derecha, un tiempo también de marcador de punta y además fue zaguero central hasta que definitivamente encontró su lugar. Fue en la séptima división donde Juanjo Borrelli, actual entrenador de la reserva, lo puso definitivamente de mediocampista central al verle más condiciones para ocupar ese lugar en el campo. Es un volante al que le gusta marcar y jugar, como lo exige generalmente el futbolista que cumple esa función en River en todas sus categorías inferiores y también en la primera división. Tiene un buen primer pase y sabe leer perfectamente el juego. Mientras fue subiendo de categoría en las inferiores, le fue agregando intensidad en su propio desempeño, porque en los últimos años las divisiones juveniles, en lo posible, tratan de jugar lo más idénticamente posible a como lo hace la primera división conducida por el Muñeco. En la última entrevista que dio en el sitio oficial del club hace poco más de un año, ha declarado que ha mejorado su remate de media distancia porque era uno de los déficits que tenía y que quizás, al quedar tan lejos en algunas oportunidades del arco rival, no había podido mejorar, porque un mediocampista central no siempre aparece como opción al borde del área para rematar de media distancia. En los últimos años y sobre todo cuando ya formaba parte de la cuarta división, que es la previa a llegar a la reserva, empezó a mejorar todas estas situaciones dentro del campo de juego que le permitieron convertirse en un mediocampista central muchísimo más completo. Y en cuanto a sus referentes, él mismo ha contado que Leo Ponzio, que juega también en su posición, es el futbolista al que más admira del actual plantel. Le ha tocado un par de veces entrenarse con la primera división, por lo que ya ha compartido prácticas con él, más allá de que todavía no ha realizado ninguna pretemporada, bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, y de que seguramente no lo haga a corto plazo debido a que se va a ir del club. No hay que cerrar las puertas, obviamente, a que pueda hacer alguna pretemporada en el futuro, porque él va a continuar su carrera como futbolista y Gallardo también la suya como entrenador. No hay que dejar de lado que en algún momento en el futuro puedan volver a cruzarse. Pero volviendo a Ponzio, lo que más destaca Matlis del futbolista es el ritmo que tiene, cómo manejan los tiempos del equipo y que sabe leer el juego aún con sus 39 años. Lo físico nunca ha quedado de lado y eso es lo que más admira el mediocampista central del experimentado jugador de River. Y un punto que agrega y que él supo pulir en el último tiempo es saber cuándo hay que anticipar o cuándo meterse entre los centrales y la calidad para dar pases al espacio o hacer cambios de frente. En los pocos entrenamientos que ha tenido con los futbolistas de la máxima categoría y más allá de que, como dije antes, las divisiones juveniles tratan de jugar y practicar lo más posible parecido a la primera, se nota la gran diferencia que hay entre ambas divisiones, teniendo en cuenta que es ahí cuando deben dar el salto para saber si están o no capacitados para ponerse la banda al máximo nivel. La no firma de contrato, en cuanto a Matlis, no tiene que ver específicamente con esto, porque tanto Gallardo como la dupla técnica de la reserva le veían muchísimas condiciones. Tiene que ver más que nada con lo contractual y con el futuro propio en lo que tiene que ver a lo económico del futbolista. Matlis destacó que deben presionar en todo momento, sobre todo en campo rival, para obligar al equipo contrario a perder la pelota y no recuperar la misma a muchos metros también del arco rival. Hacer todo 1 o 2 toques a la hora de jugar y ser consistente y regular en el juego, no solamente a lo largo de un torneo, sino también en el mismo partido. Según él, eso se adquiere primero teniendo un buen rendimiento en la reserva, categoría en la cual ha jugado muy poco pero era constante recambio durante el primer semestre, y si te toca la chance de jugar en la primera, desde ese día no tenés que regalar absolutamente nada porque es la única forma de quedarte en River. Ha aprendido mucho en cada uno de los entrenamientos, por lo que veremos qué le deparará el futuro a este joven futbolista que parecería que aún tiene mucho para dar. Lamentablemente en estos últimos meses no ha jugado prácticamente nada y su futuro parecería estar lejos del Millonario. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, está claro y las posibilidades de que Matlis continúe en River son prácticamente nulas. Queda muy poco para el 30 de noviembre, que es la fecha límite para que él pueda firmar su primer contrato como profesional. Ojalá tenga que hacer un video actualizando esta información en 1 o 2 semanas
porque eso significaría que su representante y los dirigentes del club llegaron a un acuerdo, pero de ambas partes todo lo ven muy complicado. El futbolista no se ha metido nada en esto y obviamente va a escuchar a su agente porque a lo mejor, como dije al principio del video, tiene una mejor oferta desde afuera y en cuanto a lo económico, lo contractual, le conviene irse a jugar afuera de la Argentina. Pero debutar en la primera del club en el cual hiciste 10 años de categorías menores siempre termina siendo un sueño para todos. Lamentablemente es muy complicado que Matriz lo pueda cumplir y seguramente en un par de semanas le tenga que decir adiós a la institución de Núñez. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.